Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 25. Un equipo siniestro. Izuku Midori ya no estaba tan feliz como debería haber estado hoy. Descubrir el alcance de las maquinaciones de la Junta había sido un verdadero golpe para el adolescente de cabello verde y su autoestima en recuperación. Si bien las reglas y reglamentan bajo las que se vería obligada a participar técnicamente no estaban dirigidas solo a él, la condena, o al menos la clara discriminación para ver al menor obtener la menor cantidad de atención posible, todavía dolía. Después de años de revolcarse en el desprecio por sí mismo, ser maltratado por la sociedad sesgada en la que vivía y, finalmente, incluso vivir con el odio y el miedo que otros tenían por la naturaleza menos que heroica de su Kirk, Izuku finalmente había probado la validación. Su existencia había sido aceptada, sus esfuerzos elogiados e incluso había obtenido más de unas pocas victorias significativas. La vida del joven nigromante de estar funcionalmente solo y miserable aparentemente había terminado con un solo incidente. Xu-chan se había convertido en un instigador principal para cambiar todo su mundo, el amor y el apoyo de la niña rana era más de lo que Izuku esperaba tener. Luego, su nueva luz en la oscuridad atrajo a su madre, y la fuerza de la naturaleza que era Berua Sui se mantuvo firme en su esquina desde entonces. Incluso la fuerza de policía de Musutafu, aquellos que sabían de su participación de todos modos, ahora reconocían su valor como persona y futuro héroe. Era de extrañar que el joven héroe en formación adquiriera el deseo de más de lo mismo. Era extraño que el verde ahora sintiera que el festival deportivo debería haber sido su oportunidad de oro, para mostrarle al público quién era realmente y qué podía hacer. No fue. Cuando el último de los estudiantes del curso de negocios entró arrastrando los pies en el campo, la multitud desenfrenada que había vitoreado a los de primer año en diversos grados se calmó. Una multitud de focos brilló a través del estadio energizado, convergiendo uno a la vez en un solo podio elevado. Se reveló que Mig, la heroína mayor de 18 años, estuvo de pie en la plataforma elevada todo el tiempo. Y vamos aquí para nuestra agente árbitro. La voz amplificada de Present Mig retumbó a través de los altavoces, inyectando una nueva dosis de energía en el aire. Ella es la heroína que te ponerá en más que forma, es medianoche. Mientras la cámara se enfocaba en ella, la voluptuosa heroína esbozó una brillante sonrisa y saludó a las turbulentas oleadas de fanáticos que ahora vitoreaban y coreaban su nombre. Siempre fue bueno ver que su popularidad no había disminuido demasiado desde que comenzó su carrera docente y tuvo que reducir el trabajo de héroe. Volviéndose para saludar a otra parte del estadio, un destello verde esmeralda llamó la atención de Nemuri Kayama. Un parpadeo de vacilación fue todo lo que la heroína profesional se logró cuando su mirada se cruzó con la de Izuku Midori antes de continuar con su circuito de recepción de la multitud. Ahí se fue su buen humor. No es que fuera culpa del rollo de canela. Nemuri estaba lejos de ser una tonta cabeza hueca que solo sabía cómo usar su cuerpo y Kirk para triunfar en la vida. Había trabajado duro desde que había sentido de niña que su individualidad no estaba orientada al combate para seguir su sueño de ser una heroína. Superó las circunstancias de su juventud, dedicó meses, años de entrenamiento infernal para que su cuerpo y sus habilidades estuvieran en óptimas condiciones, lidió con las consecuencias de sus elecciones de vida y se mantuvo firme contra todos los detractores que la despreciaron. Ella a través de todo. Y después de toda una vida de luchas similares, la situación de Midori realmente la puso a prueba. Y no era solo que la Junta se hubiera mantenido en sus políticas de discriminación apenas velada contra los estudiantes que no eran del tipo emisor. Este año, los viejos cabrones entrometidos habían entrado en su territorio y habían puesto sus manos más directamente en el festival deportivo que nunca antes. No era un hecho muy difundido, principalmente debido a más maquinaciones de la Junta, pero por derecho se suponía que el participante con la puntuación más alta en el examen práctico recibiría el manto de representante de primer año cada año.
El título era principalmente una insignia de honor, pero implicaba que se le encomendara la notable tarea de dar el juramento del deportista antes de que comenzaran los eventos del primer año. Era una oportunidad de gritarle al mundo que entrabas al festival como lo mejor de lo mejor. Y debería haber sido la oportunidad de Midoriya, su derecho. Sin embargo, la Junta, en su sabiduría infinitamente mezquina, había decidido que este año, Wa necesitaba un candidato más estable para prestar el juramento. El razonamiento dado fue que el candidato legítimo todavía estaba en medio de la controversia debido al ataque publicitado en la sala del tribunal, y si bien había ganado el cargo de representante de manera justa, podría dar una impresión equivocada si la institución le permitiera su atención merecida después de los eventos del incidente USG. Los cabrones malhumorados habían tenido el descaro de preguntarle a Midoriya, en su cara, si estaría dispuesto a darle el discurso de apertura a uno de sus compañeros de clase. Nezu había estado más que indignado. El animal Kirket todavía estaba furioso incluso horas después cuando llamó a Nemuri y le contó sobre las nuevas maquinaciones que tienen que navegar al día siguiente. Bajo su máscara de libertinaje y sensualidad diseñada por expertos, la heroína profesional conocida como Mignig se llenó de rabia impotente. Una mueca pícara ocultaba una chispa ardiente que se había incendiado en la mujer. Esta afrenta no quedaría sin respuesta. No, señor. Abajo, debajo de la heroína subrepticiamente furiosa, y sin darse cuenta del nuevo partidario que su novio había ganado recientemente, entre los de primer año, Tsuyu Asui se inclinó contra el costado de Izuku y le dio a la Verdanete un fuerte abrazo. Sé que estuve de acuerdo en que era necesaria una pequeña venganza, Kero. Susurró la chica rana al oído de la sonriente Verdanete, pero creo que podría haberte excedido. Encogiéndose de hombros minuciosamente en respuesta, Izuku continuó sonriendo cuando Mignig finalmente terminó su saludo multitudinario y se volvió hacia los estudiantes reunidos. Muy bien todos. La proheroína llamó, todos los ojos puestos en ella mientras su micrófono de mano extendía su voz por todo el estadio. Antes de comenzar, escuchémoslo para el estudiante de honor elegido por el representante de primer año para dar el juramento del deportista de apertura. La confusión se propagó entre los estudiantes y la multitud que los rodeó ante el anuncio como un virus. Representante. Para muchos, era la primera vez que escuchaban de tal posición. ¿Y fue este estudiante el que había elegido a otro para hablar antes del primer evento? ¿Por qué no lo había hecho este representante? Temya Yuida. Sube. Una rápida palmada en la espalda de un sorprendido Uraraka sacó al velocista con los ojos muy abiertos de su propia incredulidad. El adolescente con anteojos no sabía quién era este representante, pero mientras caminaba rígidamente hacia el podio, Iida se juró a sí mismo en silencio que rastrearía a dicho estudiante y le agradecería. Izuku reprimió un resoplido mientras veía a Mignig pasar su micrófono a su reemplazo. Los nervios de Iida se activaron visiblemente cuando la pobre peliazul se puso rígida como una estatua, o un robot. Hubo un momento de silencio mientras el velocista se paraba allí, mirando hacia atrás a una audiencia expectante. Abrió la boca. ¿La junta quería llamativos? ¿Querían estable? Entonces, ¿cómo le iban a decir que no a Temya Yuida, hermano menor del actual Ingeniumi menor de una familia de héroes populares? Iida comenzó a hablar, y solo gracias a las numerosas cámaras instaladas para grabar el festival deportivo desde todos los ángulos, alguien recordaría lo que se dijo. 10 minutos después. Y es por eso que nosotros, la nueva generación de héroes en perspectiva, haremos todo lo posible en las siguientes festividades. Gracias. Hubo un momento de silencio. ¿Se acabó? Mignig se sacudió, arrancando el aturdimiento que se había apoderado de ella y de todos los presentes cuando la más joven de la Shiida había dado ¿era un discurso, o un sermón? ¿Quizás un elogio? La heroína mayor de 18 años no estaba segura, y estaba absolutamente segura de que no iba a perder más tiempo averiguándolo. Un puñado de aplausos confusos, preocupados por el gran tamaño de la capacidad de asientos del estadio, fue señal suficiente para que la pelota empezara a rodar. Arrebatándole el micrófono a su estudiante, Mignig empujó suavemente al velocista rígidamente parado desde su podio. Una vez que Iida volvió a su lugar junto a sus compañeros de clase, Nemuri volvió a ponerse en marcha. Muchas gracias por ese discurso conmovedor, Iida-san, gritó la heroína mayor de 18 años, insuflando un poco de vida a la audiencia. ¿Qué tal si saltamos directamente al primer evento? ¿Cómo suena eso, amigos?
Si Ida había recibido un aplauso por su sermón juramento, entonces Medianoche recibió una ovación de pie por esa sola línea. Sonriendo como un gato que se ha comido al canario, la heroína profesional hizo un gesto detrás de ella mientras un dial giratorio holográfico gigante cobraba vida. Entonces, ¿cuál será el primer evento? McNeil cuestionó, su experta habilidad para el espectáculo brilló mientras la multitud enloquecía incluso antes de que la enorme rueda comenzara a girar. Ahí va, amigos. Donde aterriza, nadie, ¿eh? El resto de la rima de Nemuri se interrumpió cuando la rueda giró más rápido de lo que el ojo podía seguir antes de detenerse en una moneda de 10 centavos. Podría decirse que fue el evento más rápido que se haya elegido en un festival deportivo. Bueno, supongo que no soy el único que está ansioso por ver estos estudiantes de primer año de sangre caliente en acción. Gritó McNeil, recuperándose rápidamente de la selección inesperadamente rápida. Sin el conocimiento de la heroína profesional, ella estaba mucho más en el punto de lo que sabía. Y parece que... ¿una carrera de obstáculos? Izuku preguntó en voz alta, repetida por muchos de los otros primeros años a su alrededor. Parece un poco básico. Pero, de nuevo, UA es tristemente célebre por cambiar los detalles de sus eventos cada año, por lo que incluso uno repetiría sería completamente nuevo. Mientras el joven nigromante hablaba, él y Tsuyu se habían acercado a la línea de salida, o mejor dicho, al túnel por el que acababan de pasar para entrar al campo principal del estadio. No sé sobre eso, Kero, respondió la niña rana, frunciendo el ceño al tener una idea de por qué tal evento se formaría primero en su cabeza, pero creo que están tratando de enfrentarse a los estudiantes entre sí. Izuku también frunció el ceño, considerando la sugerencia de su novia. Desafortunadamente, tenía más sentido que no. El objetivo de cualquier carrera era, obviamente, llegar en primer lugar al final. En una carrera contra un gran número de otros, además de haber obstáculos que superar, estaba claro que el propósito no era solo ganar esta vez, sino mostrar las capacidades individuales de uno mientras lo hacía. La verdante pensó francamente que tal mentalidad era estúpida. No tenía sentido usar la ubicación en una carrera para medir el potencial heroico. Cualquiera con un Kirk que ofreciera refuerzo físico, sin importar si esa era o no su función principal o solo un efecto secundario, superaría al resto de los competidores. El evidente favoritismo irritó contra el sentido de justicia de Izuku. Una tarea tan trivial. Se quejó Fumikage mientras tomaba un lugar junto a Izuku contra la pared del túnel. Esto liberará a los perros de la guerra, recuerda mis palabras. Las semillas del deseo de una gloria siniestra y vacía se plantarán en tierra fértil con esto. Aunque demasiado dramático, Izuku podía ver de dónde venía su amigo. Quiero decir, podrían estar tratando de mostrar lo rápido que todos podemos ser para llegar a las zonas de desastre en caso de emergencia, dijo Kyoka mientras se dirigía al grupo de amigos, pero, sinceramente, creo que solo son tratando de eliminar a los menos atléticos y llamativos. Fumikage llamó la atención de la heroína en formación con inclinaciones musicales, los dos apartaron la mirada con la misma rapidez. Kyoka de repente tosió en su brazo, cubriendo sus mejillas ligeramente sonrojadas. Lo que apesta, continuó el adolescente punk rock, haciendo todo lo posible por ignorar lo que acababa de suceder, odio este tipo de competencias. No estoy hecho para correr como un caballo. Una estudiante que pasó, una chica extranjera con grandes cuernos que sobresalían de su cabeza y pezuñas en lugar de pies, no reaccionó ante las palabras de Kyoka, incapaz de seguir el discurso rápido del adolescente musical. El otro amigo de Izuku también tenía razón. Si bien poder llegar rápidamente a la escena de un crimen, accidente o desastre era primordial para que los héroes pudieran hacer su trabajo, lamentablemente, no todos los profesionales eran el epítome de la actitud física. Según sus años de observación, muchas rara vez se involucraban en algo más extenuante que las formas más básicas de actividad atlética, lo suficiente para mantener sus cuerpos ligeramente por encima del ciudadano medio. El uso excesivo de quirks, apoyándose más en la aplicación inteligente de tácticas, el trabajo en equipo, todas estas fueron alternativas que permitieron a los menos capaces eclipsar a los lobos solitarios que eran el pináculo de lo que solían versar como la aptitud humana máximo. Espera. Eso le dio una idea a Izuku. ¿Crees que habrá quejas si nos unimos para esto? Preguntó el joven nigromante, mirando a sus amigos y novia. Los tres le dieron al verdante miradas inquisitivas. Quiero decir, no he oído que esté prohibido. Muy bien, pequeños oyentes.
Antes de comenzar, recuerden, todo vale. La voz amplificada de Present Mix Kirk atravesó el túnel como si no hubiera toneladas de concreto separando al hombre de los competidores. No espera, no intente dañar o impedir a sus compañeros oyentes. Pero eso es todo. Comenzamos en 5 minutos. Los 4 amigos intercambian miradas. A la mierda. Estoy dentro, dijo Kyoka, sonriendo enormemente. La adolescente de Kirk musicalmente estaba segura de que habría llegado casi a la mitad de la manada de todos modos, pero ¿por qué no causar un poco de caos con sus amigos? Kero. Tsuyu graznó de acuerdo. Me uniré a ustedes en esta jugada, mis amigos. Fumikage anunció grandiosamente, Dark Shadow asomando de su estómago con un pulgar hacia arriba. Mostremos a estos bribones que nuestro loco banquete de oscuridad puede brillar como la más brillante de las luces. Ligeramente por delante del ahora inflado cuarteto, un tal Shoto Todoroki estaba luchando en uno de sus propios momentos de oscuridad. Estos próximos eventos serán su primer foco público oficial por su cuenta. Retumbó una voz profunda, tragada por la suficiencia, dejarás tu rabieta infantil y cegarás a todos con tu fuego. Todoroki rechinó los dientes, obligando a bajar la bilis en su garganta. Desde que era un niño, había hecho todo lo posible para convertirse en lo opuesto a su padre. Y así, el bastardo lo había dejado todo a un lado como si no significara nada y había hecho sus demandas. Somos el mismo Shoto, dijo la fuente ardiente de toda la ira del adolescente antes mencionada, tú y yo somos lo mejor de lo mejor. Y los mejores no tolerarán perder. Nunca seré como él. Todoroki siseó por lo bajo, mirando a su mano izquierda. El odio abrazó la bilis en su garganta, pero el heterocromatismo también lo obligó a bajar. Y nunca usaré su poder. ¿Su padre bastardo quería que se quemara con toda la competencia? Bueno, Shoto Todoroki tendrá éxito, sin duda, pero lo haría sin dejar escapar ni una brasa. El poder de su madre fue más que suficiente para que él subiera a la cima. En Deagour podría reducirse a cenizas por lo que le importaba. Me niego a continuar con el legado de ese hombre. Continuó Todoroki, reafirmando su juramento personal. Un ojo de turquesa y un ojo de gris miraban al frente siniestramente, nada más que agresión visible. Y nadie me va a detener. Y ve. En segundos, Izuku descubrió otra gran falla en el primer evento. Absolutamente el mínimo indispensable pegado al espíritu de heroísmo. Quítate de mi pie. Cállate y sal de mi camino. Como el infierno, te dejaré salir antes que yo. Resultó que el primer obstáculo de la carrera no era en absoluto el cuello de botella creado por el túnel de salida. No, el verdadero obstáculo para despejar fue la ambición y el egoísmo de los otros competidores. Olvídese de estar amontonado hombro con hombro desde el principio, los empujones y empujones mientras todos luchaban por llegar a la entrada eran una pesadilla por sí solos. ¿Cómo salimos de este lío?, gritó Kyoka por encima del alboroto, esquivando un codo perdido para mirar al resto de su equipo. Es peor que algunos de los mosh pits en los que he estado. Sin mirar, Izuku dijo hacia arriba. El techo no está abarrotado. El adolescente musicalmente peculiar levantó la vista, al igual que los adolescentes aviares y anfibios a su lado. Fumikage le dio una palmada en la cara. Más rápido de lo que sus ojos pudieron seguir, Tsuyu usó sus poderosas piernas y saltó al techo abierto de arriba. Con una sonrisa graciosa, la niña rana felizmente sacó su lengua y la envolvió alrededor de Izuku, tirando de su novio con ella mientras comenzaba a gatear hacia adelante. Para no quedarse atrás, Fumikage invocó en silencio a Dark Shadow, la entidad de Kirk que ondeaba en el túnel con poca luz. Armándose de valor, el adolescente aviar se inclinó y reconoció el estilo nupcial de Kyoka antes de que el pano rockero pudiera reaccionar, y él pudiera dudar de sí mismo. Con la preciosa carga asegurada, Dark Shadow desenvainó sus garras de otro mundo y subió al techo antes de seguir a Tsuyu hacia la entrada. El peso de sus dos pasajeros apenas pareció frenar un poco a la entidad Kirk. Otros, al ver las tácticas poco convencionales que estaban usando 4 de sus competidores, comenzaron a pensar en formas de seguir los ejemplos mostrados. Momo no perdió el tiempo y creó un conjunto de equipo de escalada, usando su piolet, cuerda y mosquetones recién forjados para moverse lateralmente a lo largo de la pared por encima de la multitud que aún se agitaba. Itsuka hizo lo mismo, solo que la artista marcial usó sus manos agrandadas por Kirk para cavar sideros. La pelirroja pronto se encontró corriendo con el cuervo que trepaba frente a ella.
Shrek. En un instante, todo el suelo del túnel se congeló repentinamente con una capa de hielo de 1 pulgada de espesor. Todoroki, al ver que 4 de sus compañeros de clase habían tomado la iniciativa e inspiraron a otros a hacerlo también, hicieron su movimiento. Fuera del túnel. Y el primero en salir de la línea de salida es Todoroki de la clase 1A. La voz atronadora de Present Mic anunció que Todoroki, montado en una lanza de hielo, encabezaba la competencia. Al llegar al aire libre, el heterocromático encontró su camino bloqueado por un grupo de robots de tamaño monstruoso, cada uno pintado con un puntero 0 gigante. Así es, amigos. Presente Mic gritó a través de los altavoces. Es Robo Inferno. Los numerosos titanes de hierro y acero cobraron vida, una multitud de lentes rojas se encendieron cuando finalmente se alcanzaron sus parámetros de ataque. Con solo un objetivo visible, todo el lote comenzó a moverse hacia Todoroki. Les dijimos a los estudiantes que evitaran estos puntos cero durante la práctica del examen de ingreso. La voz más tranquila de Eraserhead tomó el control, un contraste drástico con su compañero espástico. Pero ahora no permitirán que nadie pase sin luchar. Dependerá de todos y cada uno de los estudiantes manejará tal oposición lo mejor que puedan. Dentro de su propio palco de prensa, nadie de la multitud rugiente pudo ver que, si bien los dos héroes profesionales se presentaron en estilos muy diferentes, ambos vestían serios y tenían expresiones sombrías. Ciertos patrocinadores siempre habían presionado a la junta del festival deportivo para que implementara requisitos, que se redujeran a un favoritismo discriminatorio apenas velado desde que cualquiera de los dos podía recordar. Lo habían experimentado durante sus propios festivales y habían lidiado con las consecuencias como maestros más adelante en la vida. Pero esta fue la primera vez que supieron que la Junta había capitulado tan completamente y permitió que dichos patrocinadores ejercieran tal control. Discapacitar a estudiantes específicos cuando el festival deportivo debería ser el momento de brillar de cada competidor. Eraserhead y Present Mic podrían haber tenido creencias diferentes en lo que respecta a cómo manejar a los niños con quirks de naturaleza más oscura, pero ambos maestros acordaron que la interferencia externa que sus estudiantes iban a sufrir en este festival era algo que debían evitarse. En el futuro a toda costa. No tengo tiempo para esto. Todoroki gruñó, su tono monótono casi se convirtió en un grito mientras evadía múltiples puños titánicos de un trío de 0 pointers. El adolescente heterocromático había tratado de evadir los primeros obstáculos de la carrera y continuar con su inevitable victoria, dejando a los gigantes robóticos con el resto que aún estaba detrás de él, pero se encontró con un problema. Las máquinas montañosas resultaron ser increíblemente tercas. Zigzaguear no hizo nada para destruirlos. Doblarse hacia atrás solo les permitió invadir más hacia él. Los contraataques leves a los devastadores ataques parecían no tener efecto. Frunciendo el ceño, Todoroki movió su mano en el aire mientras se detenía y pisoteaba las molestias que aún lo perseguían. Los vientos glaciales estallaron y en una fracción de segundo, los titanes de metal y todo el campo que los rodeaba quedó completamente congelado. Aparentemente no satisfecho, el héroe en entrenamiento de 2 colores pisoteó de nuevo, lanzando picos de hielo desde el suelo a intervalos irregulares desde sus pies hasta los gigantes. Mirarás eso. En una demostración de poder increíble, Todoroki no solo derrotó el primer obstáculo, sino que también abre un camino para sus compañeros. Los comentarios en color de Present Mic encendieron a los asombrados espectadores, la multitud rugió rápidamente en apoyo del adolescente heterocromático. Sin embargo, yo no sería tan rápido en darle una medalla al niño si fuera tú. Como un balde de agua fría, la voz canosa de Eraserhead humedeció el entusiasmo de la audiencia con confusión justo cuando el resto de los competidores comenzaban a llegar a la primera zona oficial de obstáculos. Las palabras del héroe clandestino parecían casi proféticas, ya que después de solo unos pocos pasos en el campo aún congelado, los estudiantes recién llegados se vieron obligados a detenerse mientras los 0 pointers se sacudían colectivamente la escarcha helada que había obstruido sus sistemas. Desafortunadamente para ellos, la escarcha que cubría el suelo y los altísimos picos de hielo permanecieron, lo que hizo que una situación difícil fuera mucho más difícil de navegar. Todoroki no le hizo ningún favor a nadie, aclaró Eraserhead en su micrófono para aquellos que aún no pudieron comprender lo que estaba pasando. Solo tenía la intención de despejar el obstáculo frente a él. Si planeó que su método incomodara a su competencia, tendrá que someterse a revisión.
Si bien las palabras se pronunciaron en un tono neutral y la multitud mostró sus palabras con bastante facilidad, de vuelta en su cabina de prensa, el héroe clandestino le estaba dando a su colocutor una mirada significativa. En silencio, ambos maestros acordaron dar seguimiento a este comportamiento. Si bien era comprensible que en eventos como este se esperaba que los estudiantes cuidaran de sí mismos, la forma en que Todoroki había bloqueado el camino para el resto de la competencia no era de ninguna manera heroica. En absoluto. Abajo en la vía, el resto de los estudiantes casi había dejado de avanzar por completo. Robo Inferno se había convertido en una zona de combate, los Zero Pointers liberaban a sus hermanos más pequeños una vez que reconocían la presencia de más objetivos, y nadie podía evadir a los titanes de acero mientras era acosado por los rápidos One y Two punteros. El progreso parecía solo una quimera, hasta que una voz de mando se elevó por encima del caos. No entré en pánico. Necesitamos trabajar juntos si queremos despejar el camino hacia el próximo obstáculo. Hubo un segundo de silencio, nadie se movió. Luego, como uno solo, cada competidor restante se volvió para ver quién había tenido las pelotas para tratar de tomar el control de una situación destinada a mostrar la habilidad individual y exigir el trabajo en equipo. Izuku se puso de pie, alto y orgulloso, y tomó las miradas inquisitivas con aplomo. El verdanete estaba flanqueado por su novia y sus dos amigos, cada uno miraba fijamente a quienes los examinaban con desafío en sus ojos. Se cortó para una impresión bastante llamativa. Internamente, Izuku estaba luchando por manejar su nerviosismo hasta la sumisión. Su corazón se sintió como si estuviera latiendo a una milla por minuto, aunque sabía que Cursed Blood no lo habría permitido. Tragándose los nervios de manera desafiante, el joven nigromante dio un paso adelante, manteniendo un rostro fuerte mientras todos los ojos volvían a él. Él tiene razón. Itsuka Kendo asintió repentinamente, secundando la sugerencia del vicepresidente de 1A. No tendremos la oportunidad de avanzar a este ritmo. Trabajar juntos es la única forma en este momento. El rápido apoyo de Subixis ganó fácilmente el respaldo de 1B, los adolescentes normalmente combativos se apresuraron a reunirse alrededor de su líder. Mientras tanto, 1A ya se había abierto camino hacia su segundo al mando, incluso Ojiro, aunque el adolescente con cola mantuvo el ceño fruncido todo el tiempo. Y así, la cooperación de ambas clases heroicas estaba casi asegurada. Por ahora. Cuando las dos clases llegaron a un acuerdo con su tregua temporal, la presidenta de la clase de 1B se encontró luchando con sus pensamientos internos, sus emociones eran un desastre. Y todo fue por el adolescente al que básicamente se había comprometido a apoyar a través de este robo inferno. Mientras que el resto de sus compañeros de clase habían acordado por unanimidad no investigar o siquiera pensar en los supervisores de su prueba fallida después del hecho, Itsuka había luchado durante sus 2 días de terapia obligatoria hasta que su terapeuta encontró una solución. Para demostrarse a sí mismo que no había manera de que ella o cualquiera de sus compañeros de clase pudieran haber derrotado a sus supervisores y cerrar los eventos por los que habían pasado durante la prueba, la doctora Tsunemori la convenció de investigar un poco sobre Osobuiken a pesar de la promesa del 1B. Había sido demasiado fácil conectar los puntos cuando la pelirroja no sentía que estaba a punto de morir cada 2 minutos. Una búsqueda rápida en internet le había dado a Itsuka mucha más información de la que necesitaba para reconstruir la verdad. Estaba tan enfadada con lo que había encontrado que si hubiera tenido un Kirk basado en el fuego, el artista marcial sabía que habría reducido su habitación a cenizas. Osobuiek. Primera Guerra Mundial. El ataque de los muertos. Cada pista condujo a otra, e incluso si esas no hubieran sido suficientes, entonces la cantidad de minions y sus nombres no hubieran sido suficientes para descifrarlo. De hecho, los supervisores habían sido Izuku Midoriya de la clase 1A, su novia Tsuyu Asui y los zombies de la Verdanete. Itsuka no tenía forma de confirmar sus sospechas, ni siquiera de encontrar pruebas para respaldarlas. Pero había encontrado un ensayo ganador de múltiples premios durante los exámenes de ingreso. El informe se había centrado en lo que había significado ser un héroe en la era anterior a Quirks, mencionando el asedio de Osobuiek como un ejemplo clave. Después de leer todo el artículo de una sola vez, fue como una bofetada cuando la pelirroja leyó el nombre de quien escribió el artículo y descubrió que no era otro que el portador de la sangre maldita.
Estaba avergonzada de admitirlo ahora, pero en el momento, había tomado todo lo que Itsuka había creído que significaba ser un héroe para evitar que le contara los frijoles al resto de sus compañeros de clase en un ataque de venganza mezquina. Avanzadas, sus ideales, junto con el hecho de que la pelirroja había podido recordar lo inmaduros que eran sus compañeros de clase, le habían permitido a la presidenta de la clase abortar cualquier acción impulsiva antes de que fuera demasiado tarde. La clase 1B ya estaba en problemas debido a sus altercados anteriores con la Verdanete, y en el fondo, Itsuka sabía que el vicepresidente de 1A solo tenía la intención de ayudar a aprender una lección importante a largo plazo. Volviendo al momento, recuerda que 2 estudiantes y 3 zombies habían aniquilado a toda su clase. También ayudó a Itsuka finalmente a calmarse y decidir que la paz era la mejor parte del valor. Al ver que tenía el apoyo de las 2 clases más orientadas al combate, Izuku se movió para poner su plan en acción. Tenía que darse cuenta deprisa, los Zero Pointers se estaban acercando y las multitudes de 1, 2 y 3 Pointers estaban creciendo en tamaño más rápido de lo que los otros departamentos podían manejar. Momo, prepara un arma potente y de largo alcance. Ida, llama la atención de cualquier Zero Pointer que se acerque demasiado a Momo. Las órdenes del joven nigromante fueron rápidas, nítidas y claras. No hubo vacilación por su parte. Kaminari. Kirishima. Divide y vencerás con el resto de nuestros compañeros de clase. No fuimos lo suficientemente rápidos para evitar que la mayoría de los estudiantes de negocios y apoyo eliminaran, pero ahora quiero que destruyas esos robos. Tetsu. Shishida. Llévate a algunos más contigo y retrocede 1A. Itsuka gritó, haciendo todo lo posible para adaptarse rápidamente a la situación. Pensando rápidamente, la presidenta de la clase hizo todo lo posible para fortalecer la estrategia que podía ver formándose ante ella. Kamakiri. Pongi. Estás conmigo. Vamos a proteger a Yaoyorozu también. Se dieron una serie de sentimientos y aceptaciones murmuradas antes de que las fuerzas combinadas de los estudiantes de primer año de héroes de la UA se movieran en tándem para completar sus órdenes. Al ver su plan establecido, Izuku también se movió, llevando a Tsuyu, Fumikage y Kyouka a su posición. En la comodidad de sus asientos, el público en general comenzó a notar que el primer obstáculo de la carrera de obstáculos se había convertido en algo más. ¡Qué desarrollo, gente! Presente Mignaro, la propia sorpresa del profesional sangrando a través de su alto volumen. En lugar de competir uno contra otro, parece que ambas clases de heroicos han decidido formar un equipo. El público del festival, en el estadio y mirando alrededor del mundo, no estaba muy seguro de cómo tomar el desarrollo inesperado. Pero como de costumbre, las respuestas inmediatas y más vocales fueron de aquellos que hablaron primero antes de pensar demasiado. ¿En serio? ¿No pueden hacer nada por su cuenta? Ese chico de hielo era mucho mejor. Simplemente demuestra que los débiles unidos necesitan fuerzas si lograr quieren algo. Las críticas de aquellos cegados por la ostentación del mundo de los héroes fluían sin fin, todas y cada una de ellas provenían de un tonto que era demasiado rápido para juzgar. Sin embargo, los héroes experimentados, los verdaderos veteranos del campo, que habían sobrevivido a la realidad de las calles, observaron y apreciaron la brillantez de los 2 primeros años al mando. Estos profesionales selectos sabían que, en el campo, el trabajo en equipo era la verdadera piedra angular de la victoria. Si no formaban parte de un equipo ellos mismos, incluso los héroes individuales sabían que necesitaban ayuda en el día a día para tener éxito en su trabajo. La policía trabajó en todas las capacidades fuera del trabajo real del héroe, los navegantes con licencia los conducían a través de las junglas urbanas locales, diablos, había todo un negocio construido alrededor de su port. Ese chico es un líder terriblemente bueno, Nia, ronroneó Llanta, el diminuto supervisor también apreció el liderazgo mostrado por el objetivo al que se le seguramente vigilar. Si puede mantener la cabeza fría en una situación como esta, imagina lo que podría hacer en el futuro. Mientras el agente senior de Kra cantaba alabanzas, el héroe profesional en Diabol observaba con desdén. ¿Qué demonios es esto? Rugió el héroe de la llama en su mente, el fuego que cubría su cuerpo reflejaba su violenta emoción. Mi obra maestra que continúa rechazando todas sus capacidades es bastante malo, pero mi nuevo objetivo también mantiene su verdadero poder en secreto. Inaceptable. De vuelta en la pista, lo que una vez había sido un campo de batalla caótico ahora tenía el orden y la cooperación reinando por encima de todo.
Los estudiantes de la clase A se alinearon con las órdenes de Izuku porque incluso aquellos a quienes no les gustó el rollo de canela no pudieron negar su inteligencia y talento para las tácticas. Su clase hermana, 1B, había obedecido a Itsuka más porque confiaban en su Pixis más que en cualquier otra cosa. Era lo natural que hacer. Incluso los pocos miembros supervivientes de los cursos de negocios y apoyo, que se habían perdido o se habían resistido a seguir las voces dominantes de los dos estudiantes héroes, decidir sabiamente no interponerse en el camino de los que trabajaron juntos contra la horda robótica. Estálido. Un disparo inusualmente fuerte de repente atravesó la cacofonía de la batalla. Auge. La siguiente explosión provino de un Zero Pointer, el titán de acero y los circuitos se derrumbaron como si estuvieran destrozados. Muchos se detuvieron por completo, demasiado conmocionados para hacer otra cosa que no fuera mirar con asombro la fuerza destructiva que acababan de presenciar. Cuando el Goliat asesinado terminó su colapso, los persistentes silenciosos se volvieron para buscar la fuente de tal poder. Sus miradas se encontraron con una sonriente Momo, la joven madura que ahora sostenía un enorme arma similar a un rifle en sus manos, con la culata plantada en el suelo entre sus largas piernas. Izuku-kun tenía razón, dijo Momo, tirando de la palanca de la monstruosidad que había creado, expulsando el caparazón usado de su cañón. El rabenete apuntó a otro Zero Pointer, el gigante mecánico pareció vacilar cuando su programación reconoció la amenaza que lo apuntaba. Las armas son divertidas. Estálido. Auge. Momo Yaoyorozu había recibido su propio análisis Kirk hace solo unos pocos días, 6 para ser exactos. Las entradas del cuaderno que Izuku le habían mostrado tanta información útil e ideas estimulantes que la joven madura había agarrado la verdamete en un abrazo sin pensar. Incluso había sido capaz de ignorar la mirada de muerte que le envió a Tsuchan, a quien acababa de abrazar también después. En sus notas, Izuku había llamado la atención de Momo sobre una debilidad evidente con la que el usuario de la creación se había vuelto complaciente, su lenta velocidad de generación. Según la joven nigromante, la limitación en realidad se había producido como resultado de sus rígidos procesos de pensamiento, siendo sus creaciones copias exactas de elementos que habían estudiado previamente, el problema principal. Para creaciones simples, como armas cuerpo a cuerpo, esto no fue un gran problema, ya que aseguró que la construcción fuera lo suficientemente resistente para su propósito. Sin embargo, para diseños más avanzados o complejos, la replicación exacta significó más tiempo para una replicación perfecta. Momo había leído la descripción de sí mismo con orgullo, hasta que Izuku lo llamó rotundamente una pérdida de tiempo. Las siguientes páginas contenían extensas notas sobre cómo tomar atajos, eliminar la complejidad y sustituir sistemas simplificados cuando fuera posible. Incluso hubo una hipótesis de que podría reemplazar por completo el material de un diseño que había estudiado con otra cosa si memorizaba alternativas adecuadas. La joven madura compartimentó todos esos pensamientos errantes y tiró de la palanca de cerrojo de su enorme rifle. El chasquido resonante de la siguiente y última ronda de munición cargada en su recámara hizo que la sonrisa de Rabenete se volviera realmente depredadora. No había necesidad de una miras de hierro suficientes para un objetivo tan grande. Estálido. Auge. El arma híbrida que actualmente sostenía era el resultado final de horas de estudio después de tomar en serio el análisis de su vicepresidente. El rifle solo requería el cañón de un cañón, un cargador, un gatillo, miras de hierro. La culata era en realidad solo una estructura reforzada hundida en el suelo para resistir la potencia de fuego de su creación. Montar el arma a horcajadas evitó que Momo tuviera que perder el tiempo creando un compensador de retroceso o incluso preocuparse por un cojín para el hombro. De hecho, las piezas más difíciles de crear fueron las balas explosivas de carga pesada. Muchos estarían de acuerdo en que la sonrisa de autosatisfacción que dio Rabenete fue aterradora. Sin embargo, no le importaba, estaba demasiado ocupado recordando cómo la monstruosa arma había tomado menos tiempo para crearla que un cañón rudimentario que una vez le llegó a ella. ¿Por qué siento que creé un monstruo? Izuku le preguntó a nadie en particular. Miradas inexpresivas saludaron a la verdamete de su novia y dos amigos. De todos modos, ahora podemos. El joven nigromante fue interrumpido cuando una estampida de estudiantes casi lo pisotea. En el momento en que cayó el último Zero Pointer, los corazones de los conductores cayeron inmediatamente en la locura una vez más. La tregua había terminado, y era cada uno por su cuenta.
Demasiado para trabajar juntos, gruñó Kyouka. El rockero punk pasó por delante de unos cuantos estudiantes desesperados más. ¿No deberíamos irnos también? La pregunta estaba dirigida al líder de facto del grupo de 4, pero desafortunadamente parecía distraído. Izuku estaba mirando los restos de los robots destruidos, solo que no eran sus propios ojos los que miraban la chatarra y la escoria. Las pocas partes que aún estaban intactas comenzaban a parecer piezas de otra cosa para la verdanete. El conocimiento que nunca había tenido antes, del funcionamiento interno de la robótica, fluyó como susurros expectantes en sus oídos. El héroe en formación sintió que sus manos temblaban, repentinamente ansiosas como si supieran cómo moverse para convertir la basura que tenía delante en algo nuevo. El joven nigromante se miró las manos, luego volvió a mirar los restos y luego volvió a mirar sus manos. Un tirón en el fondo de su mente finalmente conectó el último punto para él. Miraba el mundo con los ojos de Saki. Mi amigo. Fumikage cuestionó. El adolescente aviar de alguna manera sintió que algo había sucedido. ¿Tu oscuridad ha comenzado a rebelarse contra tu alma? El héroe en entrenamiento con cabeza de cuervo obtuvo su respuesta cuando Izuku se volvió para mirar a sus 3 compañeros de equipo y los miró con ojos de rubí brillante. Tengo un plan, declaró Izuku, sonando un poco más salvaje de lo normal. Vamos a joderlo todo. Mientras Fumikage y Kyouka compartían miradas confusas, Tsuyu se giró para mirar hacia el área de asientos donde sabía que estaban las chicas zombie. Izuku le había dicho a la niña rana que sospechaba que el vínculo que compartía con sus compañeros funcionaba en ambos sentidos. Saki ya había confesado que últimamente había experimentado un poco de impulso cerebral, por lo que era lógico que de alguna manera se beneficiaría de la experiencia del delincuente rubio en lo que respecta a la maquinaria. Mientras tanto, en el frente de la carrera, y después de ganar en el hoyo, Todoroki finalmente fue detenido por el tercer y último obstáculo. El anuncio de Present Mic fue un poco redundante, pero hizo poco para resaltar la verdadera situación del heterocromático. Después de crear un puente de hielo lo suficientemente frágil como para colapsar después de pasar el segundo obstáculo masivo, el adolescente de 2 colores se encontró en una posición verdaderamente desventajosa. Usar su hielo haría que las cosas ocurrieran más rápidas, pero incluso si lo descongelaba después, las minas que habrían cubierto probablemente aún estarían desactivadas. Shoto no quería dejar un camino claro para ninguno de los competidores detrás de él. Si bien las minas obviamente no son letales, aún tienen un gran impacto. Si Todoroki se deja golpear, seguramente lo ralentizará lo suficiente como para que los demás lo alcancen. La solución aquí puede ser obvia para él, pero ¿afectará los resultados? La voz grave de Erasereat fue suficiente para empujar a Todoroki a la acción. El heterocromático se encontró que tomaría las cosas con calma antes que darle ventaja a los demás. No era como si no hubiera puesto suficiente distancia entre él y la competencia de todos modos. Y el resto de los estudiantes empiezan a golpearse. El anuncio de Present Mic dirigió al público al abismo que formaba el segundo obstáculo, donde los pilares de roca se erguían como plataformas improvisadas a través de la herida abierta en la tierra. Todo, desde tuberías hasta cables, e incluso a veces cuerdas gruesas, conectaba varios pilares. Puentes para aquellos sin la capacidad de volar. Un trabajo en equipo inesperado superó el primer obstáculo, pero esta vez hay poco espacio para tomarse las manos. Las palabras de Erasereat sonaron verdaderas para muchos, y los estudiantes que acababan de trabajar juntos contra una horda robótica del infierno se armaron de valor para enfrentarse a sus amigos. Ninguno pudo ver una manera de usar las fortalezas de los demás aquí. Es hora de que mis bebés brillen. Mei Atsume gritó mientras se precipitaba junto a la competencia bloqueada y desde el borde hacia el pozo. Con el clic de un botón, las botas de la inventora se encendieron, y la tecnología flotante que había integrado en el torpe calzado aumentó 10 veces la velocidad y la capacidad de salto de la pelirrosa. No fue suficiente. La siguiente plataforma más cercana todavía estaba demasiado lejos. Y después de un buen arranque, Mei continuó, sonriendo ampliamente porque sabía que su movimiento llamó la atención de la mayoría de la multitud, una multitud de la que actualmente formaban parte de los representantes de las principales compañías de apoyo. Todos la estarían mirando, la estudiante de apoyo que se atrevió a desafiar los cursos de héroe. Mis bebés que luchan harán el resto. Del cinturón de la pelirrosa, 2 artilugios parecían a pistolas sobresalían y disparaban garfios.
Los proyectiles se dispararon hacia el pilar, cavando profundamente en la tierra pedregosa. Asegurada, Mei se preparó para el impacto y permitió que sus botas flotantes se llevaran a la peor parte de la colisión. Al accionar un interruptor, los ganchos de agarre del inventor loco comenzaron a enrollarse, llevando a su creador a la parte superior de la plataforma más rápido de lo que muchos podrían seguir. La envidia estalló en muchos de los competidores al ver un movimiento tan atrevido. Tener cuentos artilugios habría sido una bendición para ellos. «Puedo hacer esto, puedo», murmuró Ida para sí mismo mientras examinaba la tarea en cuestión. Sabía que podía lograrlo, pero tenía que sacrificar la velocidad si quería mantener el equilibrio adecuado a lo largo de la tubería que había seleccionado. Sería antiestético, pero su plan sería un poco más seguro que tratar de saltar imprudentemente de una plataforma a otra. De todos modos, es necesario mantener sus motores en verde para los próximos eventos. De repente, Ida sintió un peso familiar en su espalda. «Unamos fuerzas, Tenja-kun», Uraraka vitoreó mientras subía al velocista de popa como una ardilla para dar un paseo a cuestas. «Apuesto a que podamos volar juntos». Sin esperar la respuesta de Ida, la morena rozó una mano contra la mejilla del adolescente con gafas, activando su Kirk. Ahora sin peso, Ida se dio cuenta de que Ochako era lo único que lo encontró atado a la tierra, lo que en realidad era perfecto. Muchos no lo sabrían al mirarlo, pero el velocista era en realidad un tipo bastante pesado. Sus motores y la adaptación natural de Kirk de su cuerpo para músculos y más densos no le hacen ningún favor en ese departamento. Solo tener que cargar con la masa del moreno le permitiría moverse a velocidades increíbles con relativamente poco desgaste. Sin embargo, la sensación de vuelo había venido por una razón completamente diferente. Por supuesto. «Agárrate fuerte, Ochako-chan», gritó Tenja, acelerando sus motores mientras se colocaba en la posición inicial de un corredor. «Juntos podemos volar». Con la reducción masiva de peso sin sacrificar ningún poder, Ida voló por el aire como una piedra que salta, rebotando de una plataforma a otra sin apenas esfuerzo. De hecho, la parte más difícil para el velocista fue ocultar su sonrojo. Esencialmente, ser fuertemente abrazado por la chica con la que estaba saliendo, en público, dificultaba la concentración. No imposible, solo más difícil de lo que esperaba. Y llamarlo citas podría haber sido un poco exagerado. Cuando apareció el hecho de que había compartido varias comidas y charlas individuales con la chica antigravedad con su hermano mayor Tensei, el héroe profesional se apresuró a etiquetar esas salidas como citas. El velocista mayor estaba orgulloso de que su hermano pequeño hubiera comenzado a madurar y relajarse. Por supuesto, las negaciones habían volado con vehemencia en respuesta, pero al final no había importado. Cuando Tensei sugirió que tratara de invitar a Ochako a una cita real, Ida no pudo encontrar una excusa lógica para no hacerlo. Por su lado, Ochako se había sorprendido comprensiblemente cuando el chico que se había convertido en su hombro para llorar de repente le hizo tal propuesta, y ella también se había mostrado bastante reticente a aceptar. Podría haber pensado en acercarse a Izuku para una vida de mucho dinero alguna vez, pero habría sido dinero que los dos podrían haber ganado juntos a través del trabajo duro y la determinación. Aceptar a Tenja arrojó eso por la ventana, ya que el dinero ya estaba allí, y sin duda sería etiquetada como una cazafortunas independientemente de sus intenciones. Aún así, la morena todavía se había mostrado interesada. Después de una tarde llena de charlas mientras tomaban té y moca, los dos adolescentes finalmente decidirían llamar a sus salidas de entrenamiento en lugar de las reales. Ambos habían descubierto el deseo de practicar las citas en caso de que finalmente encontraran a la persona adecuada y, al mismo tiempo, mantuvieran felices a sus familias y no causaran ningún problema en su vida escolar. Así que eso es lo que habían acordado. ¿Y si en el camino descubrieran que eran la persona adecuada el uno para el otro? Bueno, eso también estaría bien. ¿What? Trampas. Los gritos y gritos de sus competidores hicieron poco para detener a la pareja que se deslizaba saltando. En poco tiempo, los dos se encontraron tocando tierra firme al otro lado del abismo. Tomando un momento para mirar hacia atrás, el dúo no pudo evitar sonreír a los estudiantes que aún luchaban que habían dejado atrás. No hay trampas en el trabajo en equipo. Ser capaz de combinar fuerzas en el campo es una habilidad invaluable para cualquier héroe en el campo. Escuchar a su maestro de aula validar su táctica llenó a Ida de euforia.
Grabando el raro elogio en su corazón, el velocista se aseguró de que Uraraka todavía estaba bien asegurado en su espalda. La morena tuvo que morderse el labio cuando casi gritó de sorpresa ante el agarre reafirmado de su compañero. Había esperado que él la dejara en el suelo una vez que hubieran superado el segundo obstáculo, para que pudieran continuar por su cuenta. Calentó su corazón saber que ella significaba tanto para él. Sin embargo, el dúo apenas podía dar 2 pasos antes de enfrentarse a la triste verdad del universo. Siempre hay alguien mejor. Y aquí viene la encarnación del trabajo en equipo. Trabajando con otros 3 competidores, el monstruo de Wa está haciendo un regreso increíble. Mick. No llamamos monstruos a nuestros estudiantes. La reprimenda de Eraseread hizo poco para desviar la atención del público, ahora obsesionado con un nuevo desarrollo emocionante. Era como algo salido de una mala película postapocalíptica. Izuku, Tsuyu, Kyouka y Fumikage viajaran a toda velocidad por la vía, en dirección directa al abismo del abismo, en lo que solo podría describirse como el hijo de pesadilla del steampunk y un aerodeslizador. Construido a partir del blindaje de un par de Tuopo-Inters, mantenidos juntos por cableado forrado y reforzado, y alimentados por impulsores, cohetes y propulsores de varios tipos de robots, el vehículo tenía un aspecto tan tosco como efectivo. Izuku y Tsuyu tienen los cables envueltos alrededor de sus brazos, los dos trabajando juntos para mantener su nave unida. Fumikage hizo que Dark Shadow actuara como un volante y timón 2 en 1, la entidad de Kirk no sufrió daños al arrastrar sus brazos por el suelo. Kyouka se concentró en alimentar los numerosos propulsores y propulsores con su Kirk, impulsando la nave con su atronador latido. Ahí está el pozo. Muy adelante. Izuku le gritó a su tripulación. Fumikage. Prepárate para que Dark Shadow extienda sus alas. Kyouka, necesito que profundices y vayas más allá. Ey. Los dos respondieron como uno solo, disfrutando del caos del viaje salvaje en el que su amigo los había metido, y todos los problemas que estaban causando al romper todas las expectativas. Cuando el aerodeslizador llegó al borde del pozo, Kyouka apretó los ojos con fuerza, lesionó la mano y agarró la mano de Fumikage. Con una repentinaidad, el sistema de propulsión se puso en marcha y la nave con aparejos improvisados comenzó a despegar. Despejando el borde, alas de sombra sólida se extendieron, atrapando el aire debajo. Contra todo pronóstico, el aerodeslizador permaneció en el aire, deslizándose sobre el cañón con facilidad como una ave de rapiña. Iida y Uraraka solo pueden ver cómo el tosco vehículo sobrevolaba todo el abismo con 4 pasajeros a bordo y aterrizaba con la mínima gracia para mantener una línea recta. ¡Guau! El estridente grito de alegría de su compañero de clase punk rock lo sacó a los dos de su estupor. Rápidamente. Uraraka gritó, golpeando a Iida en la cabeza en pánico. Los golpes apenas fueron sentidos por el velocista ahora enfurecido. No podemos dejar que sean más rápidos que nosotros. De vuelta al frente de la carrera, Shoto Todoroki estaba en la mitad del campo minado. Hasta ahora, su estrategia había valido la pena. Los únicos estudiantes cerca de él eran aquellos que tenían alguna habilidad para volar. Y, por supuesto, aquellos que pudieron habían usado la mayor parte de su energía cruzando el abismo, dejándolos demasiado cansados ahora como para querer correr el riesgo de avanzar y pisar una mina. El resto... El heterocromático se habría sorprendido si alguien más cruzara el pit antes de que él cruzara la línea de meta y obtuviera su objetivo del primer lugar. Auge. Una mina explosiva atrajo la atención del adolescente que empuñaba el Kirk Dual, llevándolo de vuelta a la tarea en cuestión. Así que algún tonto había probado suerte y había fallado. ¿O bien? Auge. 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 Las erupciones en cascada obligaron a Todoroki a darse cuenta de la vuelta. Los ojos disparejos se abrieron con muda sorpresa. Era el equipo el que estaba dando la vuelta a toda esta competencia. Su nave estaba activando minas mientras aceleraba sobre el campo, pero en lugar de desmoronarse, el artilugio fue lo suficientemente rápido como para despejar el radio de explosión de cada mina que activó antes de que la explosión pudiera afectar su trayectoria. Y se le acercaba rápido. Demasiado rápido. Y peor aún, lo maldito estaba despejando el camino para que el resto de los estudiantes se precipitaran detrás de él. Todoroki frunció el ceño, pero rápidamente se dio cuenta de que no tenía otra opción si quería asegurar su lugar al principio.
Pisando fuerte, el heterocromático congeló el suelo a su alrededor, disparando un camino de hielo lo suficientemente espantoso como para desactivar todas las minas frente a él. Aumentando la velocidad, solo tomó unos segundos para que la boca del túnel de regreso al estadio apareciera a la vista. La recta final. Auge. VRRRM. Hasta la vista. Todoroki giró la cabeza hacia la derecha, sorprendido de que la extraña nave lo hubiera alcanzado tan pronto. La chica de sonido, Hiro, estaba inclinada sobre el costado y saludaba con aire de suficiencia. Ventosa. Mirando hacia atrás, el hijo de Endeavor se daría cuenta de que no sería ese ligero insulto lo que lo reaccionaría. No, sería ver la cara de Midoriya sobre el hombro del pano rockero lo que encendería un ardiente deseo de ganar en su estómago. Midoriya, el nigromante esmeralda, el monstruo de UA, estaría sonriendo. La amplia sonrisa sería la de un ganador, uno que saborea una victoria pero que también disfruta de la competencia en el camino. Abrumado por emociones que no podía ubicar o nombrar, Todoroki daría un paso demasiado fuerte, empujaría demasiado, y el hielo que correría desde su lado derecho se lanzaría hacia afuera como la espada de un lancero. La construcción no intencional cortaría la nave de Midoriya y los 4 adolescentes, sin esperar el movimiento, serían arrojados de su creación en espiral. Choque. Gaaya. El cuarteto de amigos gritó de sorpresa cuando instintivamente se encogieron y rodaron después de que fueron arrojados de su aerodeslizador. Al ponerse de pie, los 4 se dieron cuenta de que afortunadamente estaban ilesos, solo para hacer una mueca de dolor cuando su creación se volteó una última vez antes de chocar contra el costado del estadio. Auge. Mirando sin comprender la bola de fuego que había sido su viaje, los 4 amigos solo lograron ver a Todoroki cuando pasó junto a ellos, todavía corriendo a toda velocidad. Izuku apretó los puños mientras miraba al heterocromático, el verdenete nunca antes había sentido la necesidad de golpear a alguien con tanta fuerza. Sus amigos podrían haber resultado heridos por ese truco. Oh. Parece que el hijo de Endeavor hace un último segundo movimiento y recupera el primer lugar. Usar su Kirk para sabotear la competencia se declarará claramente como contrario a las reglas antes de que comience el primer evento. Tal acto vendrá con una penalización. Izuku negó con la cabeza, algo apaciguado de que Todoroki enfrentaría efectos por sus acciones. Volviéndose, el joven nigromante estaba a punto de preguntar a sus amigos y novias si estaban bien, cuando todo su mundo se oscureció. Dark Shadow se levantó, la mano y el brazo agrandados levantaron a Izuku en el aire. Abajo, las características aviares de Fumikage se tensaron cuando el adolescente oscuro permitió que sus emociones furiosas fortalecieran su Kirk sensible. Tú no debes. Fumikage rugió, echando hacia atrás su brazo como si fuera a lanzar una pelota de béisbol, un acto que Dark Shadow imitó. Roba la victoria de mi amigo. Fumikage se balanceó y Dark Shadow se lanzó. Y así, Izuku fue lanzado por el aire a velocidades inhumanas directamente a la boca del último túnel del estadio. Todoroki solo pudo parpadear cuando un misil verde pasó disparado, aterrizó un puñado de metros frente a él, se desplegó en Midoriya e inmediatamente despegó después de una elegante transición a una carrera completa. El adolescente heterocromático salió de su aturdimiento y redobló sus esfuerzos. Tenía que ganar más velocidad. Necesitaba superar a la competencia, ser el mejor. Pero no pudo. Los últimos 300 metros fueron una tortura, una prueba de cada onza de años de entrenamiento físico y sufrimiento bajo la mano del bastardo que había lastimado a su madre. Le dolían los músculos de las piernas, se sentía como de plomo. Sus pulmones ardían, apenas podían mantener el flujo de oxígeno. Y a pesar de todo, Midoriya mantuvo la velocidad óptima que había tenido después de ser lanzado. Cerca, pero inalcanzable. Y entonces, la carrera había terminado. Irrumpiendo a través del túnel, la realidad se impuso cuando las luces del estadio iluminaron el mundo. Shoto Todoroki, hijo del héroe número 2, había terminado la primera ronda del festival deportivo en segundo lugar. Las celebraciones subsiguientes, especialmente la de Midoriya y sus amigos, ni siquiera se registraron en la mente del adolescente con problemas. Las palabras de asombrada alabanza de Midnight a la verdanete apenas llegaron a sus oídos. Todoroki podía ver una pared que se había levantado para bloquear su camino a la cima. Un muro que tenga que superar.
Onake, los problemas de Momo Yaoyorozu, presidenta de la clase Ero Class 1, Adelawa, se estrelló contra el baño de niñas del tercer piso de la escuela corriendo a toda velocidad, apenas llegando a tiempo a un cubículo vacío antes de vomitar lo que fuera que tenía en el estómago. La Ravenette gimió, luchando contra el impulso de su estómago de volverse del revés gracias al regusto en su boca, y el olor. ¿Por qué me olvidé de eso? El problema actual de Momo fue el resultado de entrar accidentalmente en una escena más espantosa. Inmediatamente después de su prueba postraumática que surgió que ella y sus compañeros de clase estaban listos para continuar con sus estudios, Aizawa Sensei había anunciado que después de conversar con Izuku-kun, utilizaría a la dulce Lily y su Kirk para fortalecer la clase. Resultó que la adorable niña poseía un Kirk, Dissonant Song, que podía derribar cualquier tipo de emisor si se usaba el tiempo suficiente. 5 segundos fue todo lo que se necesitó para causar daños masivos y generalizados en la USG. Sin embargo, hubo un problema con Lily al usar su Kirk. El poder de Dissonant Song era demasiado para las cuerdas vocales de la pobre chica, y de hecho lastimaba a la peliazul con cada canción. Afortunadamente, con Izuku-kun allí, las heridas pueden curarse con relativa rapidez. Aún así, consciente de causar un sufrimiento excesivo, Aizawa Sensei había limitado el entrenamiento a ejercicios de una vez por semana. Cada ejercicio consistiría en estar a un solo segundo del Kirk de la querida Lily y luego intentar continuar trabajando en cualquier tarea que Aizawa Sensei pensara en ponerlos en ese momento. Los emisores lo pasarían peor y los transformadores se enfermarían, pero el presidente de la clase madura había entendido la necesidad de aprender a trabajar a través del dolor y la desorientación. Los Disruptor Quirks no eran tan raros. Descuidar el desarrollo de una resistencia a tales habilidades no era lógico. Sin embargo, para su vergüenza, Momo había caído de rodillas durante el ejercicio de ese día. Incluso un segundo de Dissonant Song había hecho que su cabeza diera vueltas y debilitara todo su cuerpo. Sin embargo, eso no fue lo que había llevado al presidente de la clase a este momento sobre el trono de porcelana. Urk, ¿por qué no puedo simplemente olvidarlo? Momo le preguntó al agua sucia del inodoro que estaba mirando. Esa sensación, ese sabor, ¿por qué sigue ahí? Después de recuperarse del ejercicio, Momo había querido acurrucarse con su hermana pequeña, el paquete de alegría y alegría seguramente necesitaría algo de amor y tranquilidad de que su peculiaridad se estaba utilizando para mejorar y ella era un ángel por aguantar y ayudar. Ellos se hacen más fuertes. Sin embargo, cuando finalmente encontré a la peliazul, Momo encontró a la niña sentada en el regazo de Izuku-kun, lamiendo alegremente la mano sangrante de la Verdanete. El solo pensar en la escena casi hizo que la joven madura volviera de vomitar. No por primera vez, Momo maldijo mientras su mente regresaba al pasado, al momento exacto que le había dado la hemofobia que la atormentaba. Igual flashback, igual tenía solo 7 años cuando su padre la invitó a aprender la etiqueta de la cena una noche. Fue tedioso, pero una selección necesaria para la herencia de su familia y empresa. Después de todo, las comidas de negocios eran empresas importantes. Esta noche comenzamos con lo básico, dijo el patriarca de Yaoyorozu en voz baja, facilitando las cosas a su pequeña princesa. Nos centraremos primero en los cubiertos y los modales, antes de continuar. Momo había tenido la intención de simplemente asentir y tomar su lección en silencio. Incluso a una edad temprana, Ravenette siempre había sido así, capaz de profundizar completamente en aprender sin una sola objeción. Era algo que sus padres habían llegado a arrepentirse solo un día antes. Un tutor que el anciano Yaoyorozu había contratado había ido demasiado avanzado, demasiado pronto. La alta inteligencia estaba muy bien, y obviamente se requerían lecciones avanzadas para fomentar una mente tan brillante, pero enseñarle a un niño sobre la menstruación, en detalles gráficos nada menos, era inaceptable. La mujer había sido retirada de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. La pequeña Momo tenía el conocimiento de lo que le esperaba en la edad adulta grabado a fuego en su mente joven. Comprensiblemente, había estado más que perturbada e inquieta. Capellán, Momo había llamado, en lugar de simplemente asentir. Sé que la lección de hoy no se trata de disfrutar la comida, pero, ¿puedo pedir compartir tu plato favorito? Pensando por un segundo, el patriarca Yaoyorozu había considerado la solicitud. No podía haber ningún problema en tener un poco más de tiempo padre e hija mientras continuaba la lección. No veo por qué no, dijo el padre de Momo fácilmente con una sonrisa, pero ¿podría preguntar por qué?
La joven Momo asintió con entusiasmo, feliz de que se le permitiera su pedido. Siempre pareces disfrutarlo con gran entusiasmo, finalmente respondió Momo, con un brillo en los ojos. Simplemente deseo compartir esa experiencia contigo. Su padre se había reído entre dientes, enamorado de los modales y los ojos honestos de su hija. El patriarca de Yaoyorozu le observa al sirviente que se acercara y le dio al hombre la suma a la comida planeada. Un corte de bistec medio cocido. Con jugo de uva en lugar de vino, por supuesto. La lección había continuado como estaba previsto. El pequeño Momo había identificado correctamente cada pieza de platería después de solo un poco de entrenamiento y había seleccionado el instrumento adecuado para cada plato de la comida. Incluso había demostrado una habilidad superior a la esperada en el manejo de varios tenedores, cuchillos y cucharas. La joven Ravenette se centró entonces en imitar los movimientos de su padre mientras comía, tomando muy en serio la forma en que el hombre nunca se apartaba de su compañero imaginario. El patriarca de Yaoyorozu podía comer su comida y apenas mirar la comida que tenía delante durante más de un segundo. Tan enfocada estaba en emular a su padre, que la pequeña Momo no se dio cuenta cuando le colocó el bistec delante de ella, o que la carne estaba, como su naturaleza pretendía, todavía roja en el medio. Cuando la niña de 7 años se metió un trozo de bistec en la boca, un sabor desconocido, inesperadamente férrico, invadió sus papilas gustativas. Una textura casi viscosa se encontró con su lengua cuando pinchó la extraña cosa de la que había tomado un poco. Un líquido rojizo se derramó de su boca, y cuando miró el pañuelo que había usado para limpiar el líquido ofensivo, gritó. De alguna manera, la mente de la pequeña Momo vinculaba el líquido carmesí que manchaba el pañuelo con el rojo que había llenado la lección que le había dado su extutor el día anterior. Todo lo que Ravenette sabía en ese momento era que de alguna manera había comenzado a sangrar, y el miedo a la sangre que se había sembrado durante el día anterior floreció. Igual fin del recuerdo, igual realmente amo a mi Lily-chan. Momo murmuró para sí misma mientras salía del baño, pero realmente necesito recordar abstenerme de estar presente cuando ella necesita comer. Momo casi volvió a vomitar, pero vio tragarlo por pura fuerza de voluntad. Ahora realmente necesitaba acurrucarse con el pequeño ídolo, y seguramente lo sanaría a ambos. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.